Hoy quiero hablar de Génesis y de el diluvio, del arca de Noé, que Dios le pide a Noé pues que haga para guardar a su familia de lo que va a acontecer. Es una de las primeras historias que nos cuentan cuando somos niños. Es el arca de Noé, lo que pasó pues durante el diluvio. Nosotros como niños estábamos emocionados, sentados frente al borde de nuestra silla, imaginando cómo hizo Noé para hacer ese enorme barco, cómo llegaron los animalitos formados de dos, en orden, uno tras del otro, haciendo fila para entrar, cómo hacer para escoger entre tantos, los que tienen manchitas, los que son de un color. Nos imaginamos cómo de repente empiezan a caer unas cuantas gotas, luego más agua, la gente del pueblo corriendo hacia el arca con sus cosas, con su familia, con sus niños en sus espaldas, tratando de conseguir un pequeño espacio en ese gran barco, con la cara de sorpresa al descubrir que la puerta estaba cerrada, todos los pasajes se habían vendido, y no solo eso, sino que sus amigos pecadores se quedaran por fuera. Saber que no los iba a ver más fue algo muy duro para Job, ¿sí? Creíamos en ese entonces. Vemos en nuestra mente a otros tratando de subirse a árboles, tratando de estar en los lugares más altos para evitar mojarse. Hay algunas películas que nos muestran estos maremotos, estos terremotos, estas inundaciones, y vemos que a veces cuando suben a peñas, suben a árboles grandes, pues se pueden salvar, y vemos muchos sobrevivientes. Vemos o pensamos que cualquiera pudo haberse salvado si simplemente hubiera agarrado un buen tronco que flotara y que se agarrara duro de él. Nos imaginamos tantas cosas dentro del arca, fuera del arca, y animamos un poco esta historia en la escuela dominical, en la catequesis. No sé usted dónde escuchó esta historia. Nos imaginamos las aves volando adentro del arca, los pericos, los loritos que no dejaban de hablar. Sin embargo, cuando van pasando los años y vamos creciendo, esa imaginación se va haciendo más tranquila y ya no hay tanta fantasía en nuestra mente. Y cuando estudiamos más a fondo este relato de la escuela dominical que tanto nos gusta, nos damos cuenta que hay muchas verdades dentro de esta historia, de lo profundo de la historia, de la importancia, de la relevancia que tuvo en su tiempo, y sobre todo, cómo se parece a lo que Cristo hizo, hace y hará en nuestra vida. Por eso hoy quiero hablar de la figura de Cristo en el arca de Noé. Entonces, lo primero que quiero hacer es leer en Génesis la historia, esta gran historia que parece de película, y está en Génesis 6, en el versículo a partir del 9. Dice: Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos, por eso le dijo a Noé: voy a acabar con todos los seres vivos de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Así que toma madera, hazte una casa flotante, úntala con brea por dentro y por fuera, constrúyele varios cuartos. La casa debe ser de 3 pisos, medir 135 metros de largo. Y bueno, pues ahí le empieza a dar algunas instrucciones de todo lo que tenía, las medidas, de todos los materiales, de todo lo que tenía que llevar esta gran casa o esta gran arca que construyó para él salvarse junto con los animalitos que el Señor le pidió a Noé que entrara en este lugar. Entonces quiero mostrarle algunos tipos de Cristo que vemos en el arca de Noé. Los tipos son, según el diccionario bíblico, es una sombra que proyecta una verdad
del Antiguo Testamento a la realidad o en el cumplimiento del Nuevo Testamento. Entonces, lo primero que nos muestra esta historia es que vino para apacentar. Lamec fue padre de Noé y debió haber escuchado las historias de sus antepasados acerca de la profecía que Dios le dio a Adán con respecto a que algún día vendría uno de sus descendientes a pisotear la serpiente y se terminaría la maldición. En Génesis 5:29 nos dice que al nacer Noé, pues Noé significa consuelo o descanso, estaban profetizando que él aliviaría toda obra y trabajo de la gente a causa de la maldición de Jehová sobre la tierra. Asimismo vemos que en Jesús también sería apacentado el pueblo, como dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 4. Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Isaías también nos muestra y nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esta es la primera similitud que vemos entre Noé y vemos entre Jesús, que ambos vinieron para apacentar el pueblo del Señor. También vemos la maldad de la tierra. En los tiempos de Noé, el mundo era un caos, la perversión, la maldad estaba en todo lugar. El ser humano se precipitó hacia la degradación y necesidad absoluta y necesitaba una redención y una restauración. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo hacer el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos que en los tiempos del nacimiento de Jesús, las cosas también estaban de cabeza. El pueblo judío se encontraba dominado por los malvados romanos, no tenían rey, y en este tiempo los tiempos como que no han cambiado mucho desde entonces. Nos encontramos en una situación parecida. El mundo es un caos, existe maldad en los corazones de la gente. Casi cualquier persona está buscando la forma de sacar provecho del otro, y han aparecido enfermedades, virus y más maldad. Entonces vemos la similitud del tiempo en el que estaba Noé, el tiempo en el que estaba Jesús y el tiempo en el que estamos ahorita. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen del Dios vivo. Por eso Dios mandará nuevamente a su Hijo para acabar de una vez por todas con todo esto. Y es que en este tiempo la luz no resplandece, porque el Dios de este siglo, que es Satanás, tiene el entendimiento de los incrédulos, lo tiene cegado para que no resplandezca el evangelio. Y ahorita que seguimos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de enderezar pues nuestros caminos, nuestra conducta, de no ser como aquellos que no creyeron en que sí vendría un diluvio y quedaron fuera del arca. Que no nos pase también a nosotros quedarnos fuera del arca, fuera del reino de los cielos, fuera de la salvación del Hijo de Dios. También había la necesidad de un juicio, había la necesidad de que hubiese un hombre justo. Como lo dijimos en el punto anterior, la maldad era tal que se necesitaba ponerle un hasta aquí. Génesis 6:6 dice: se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón.
¿No le duele en el corazón que Dios se arrepienta de habernos creado y que tenga que quitarnos de la faz de la tierra? Cuando Noé se le encargó el arca, tenía más o menos 600 años. Usted sabe que Matusalén, que fue el hombre que más vivió 969 años, casi los 1000, pero a causa en este tiempo de nuestro pecado, de nuestra maldad, no se nos permite vivir máximo de 120 años. Y eso lo está expresado en la Biblia. Génesis 6:3 dice: pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. En Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y por uno solo justo guardó una familia completa. El versículo 18 dice: pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Así que Dios, por amor a usted y por amor a mí, que somos justos, no va a dejar que nuestra familia se pierda. Por eso en el Hechos 16:31 dice que creamos en el Señor Jesucristo y que así toda nuestra familia sería salva. Dios pudo haber destruido todo y hacer, no sé, de pronto puros elefantes que gobernaran, puros hormigas, puros perritos, pero Él amaba la raza humana, Él ama la raza humana, porque Él se ve reflejado en nosotros cuando nos hizo a su imagen y a su semejanza y sopló aliento de vida. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Ojo, la gracia es un favor dado por Dios. Al igual con Cristo, para poder redimir a la humanidad del pecado, se necesitaba alguien que fuera justo, y solamente Jesús lo era, pues Él no tenía ninguna mancha de pecado en Él. Esto nos lo dice en 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, pero no se halló pecado en Él. Otra cosa que vemos en el arca de Noé y que vemos en Jesús es que Dios es el que empieza. Con Noé fue Dios quien le dio instrucciones y le dijo qué tenía que hacer. Igual pasó con Jesús, es Dios quien lo mandó para hacer la obra y como buenos hijos la realizaron y fueron los mensajeros aquí en la tierra. Hay que creer. Mateo 24:38 dice: porque en los días de antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada, otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. A Noé no le creyeron cuando él le dijo al pueblo que venía una terrible destrucción y que necesitaban entrar en el arca para salvarse. Así como ahorita no creemos en lo que se predica, hay gente que pasa toda su vida sin buscar a Dios. Y yo digo, ¿cómo hacen para vivir como animalitos sin conciencia de que existe un Dios? Y eso que diciendo esto ofendo a los animalitos porque ellos fueron más obedientes entrando al arca. Hace poco que hubo bautizos, me quedo asombrada de los que empiezan la preparación y luego nos dicen que están muy ocupados, que después, que lo pensaron mejor, que eso para qué. Y recuerdo la cita: que el Dios de este siglo les nubla el entendimiento y Satanás es el Dios de este momento. Entonces en ese tiempo no llovía. Génesis 2:6 dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Cuando dice que vapor subía, parece que eran manantiales que crecían del suelo y regaban la tierra, pero no era la lluvia que hoy conocemos. Por eso la gente no creía, porque nunca antes había llovido. Pero Noé sí creyó. Igual con Jesús, Dios lo mandó. Se sabe esa cita, Juan 3:16, para que el
en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así también existe la libertad en nosotros de creer o no en él. Nadie nos obliga, ni siquiera Dios en su libre albedrío Él nos deja escoger, ni siquiera Él nos obliga. Nosotros sabemos que sin Dios somos nada y sin nosotros Él sigue siendo Dios. Después de todo, pareciera que en este tiempo no se castiga al que se porta mal y comete pecado, ¿cierto? De pronto a veces decimos, ay, pero aquel se porta mal y mire cómo le va de bien. Parece que no hubiese ese castigo al que peca. Pero cuando llegue el juicio, cuídese del que no creyó, porque ya sabe lo que pasará. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, esa es otra de las similitudes, que hay que creer, que así como Noé creyó y su familia entró en esta salvación, nosotros debemos hacerlo. La obediencia del escogido. En este caso, en nuestra historia, Noé recibió la encomienda de construir una enorme arca para poder guardarse en ella de la lluvia, y sin importar las burlas de la gente, ni de lo difícil o pesado del trabajo, porque más o menos los historiadores dicen que tardó 100 años en construirla, puso manos a la obra y realizó su encomienda. Génesis 7:6 dice, tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra, pero el arca ya estaba construida. Entonces, si sumamos a esto el tiempo que duró construyendo el arca, pues fueron más o menos 600 años en los que ya las aguas del diluvio inundaron la tierra. Juan 7:5 dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Que también Jesús, sin importar lo que dijera la gente y que no creyeran en él, aún su familia, ni lo doloroso del trabajo, yo creo que a cualquiera pues le dolería que los crucificaran, obviamente el fin de Jesús. Él hizo su trabajo según la voluntad del que lo envió. Marcos 14:34 dice, esta es la angustia que me invade, que siento morir. Quédense aquí y vigilen. Aquí vemos también la obediencia de Jesús ante la encomienda que Dios le hace. Vemos la gracia en Noé y la gracia en Jesús. Noé, aunque apareció como justo ante los ojos de Jehová, sabemos que también como todo ser humano, como nosotros, cometía sus errores. Así que, pues, obviamente él no era perfecto, pero por la gracia que tuvo, fueron salvos él y su familia. Así que si alguno de nosotros quiere salvarse, no va a ser por nuestras obras, no va a ser por nuestra justicia, sino por la gracia de Dios a través de Jesucristo, que nos vamos a salvar. Romanos 3:21 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Al igual que Jesús, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El diseño. No creemos que Noé sabía mucho de barcos, mucho menos era un buen arquitecto, diseñador, porque en ese tiempo pues estas profesiones no existían, no tenía los materiales, las herramientas que tenemos hoy, que vamos a ferreterías o vamos a home center y compramos todo lo que necesitamos, la puntillita, el martillito, el tornillo, bueno, en fin, todos los miles de cosas que venden allí, sino que fue Dios el que le dio los planos y le dijo cómo hacerlo y proveyó todos los materiales. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Él se encarga de enviarnos la provisión. Muchos de nosotros a veces no tenemos ni lo necesario, porque si usted se pone a revisar su vida, está llena de pecado y de desobediencia. A mí me da risa. Y no es una risa burlona, sino que es una risa nerviosa y una risa como, no sé qué le pasa a la gente, que vienen a donde mi esposo
parejas que de pronto hay que discipularlas, hay que empezar un trato con ellas. Y cuando él les pregunta que si están casados, ellos le dicen que no. Entonces mi esposo les pregunta, bueno, ¿y por qué no se casan? No, es que no nos gustan los compromisos. Y dicen, bueno, ¿y cuánto llevan juntos? No, llevamos 10, 15 años viviendo. Y no se casan porque les tienen miedo al compromiso. Entonces uno como que no entiende, si ya están comprometidos porque ya están viviendo, pues ¿qué es más ponerse a cuentas ante el Señor casándose? Entonces nosotros tampoco debemos preocuparnos mucho cómo vamos a hacer para salvarnos, pues Dios nos da la forma para hacerlo, que es creer y confesar. El resto del trabajo es del Señor. Creer, confesar y obedecer. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Génesis 7:16 dice, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Por medio del arca y sobre todo por entrar en ella, la única puerta que tenía, fue la única forma de no terminar ahogado. Y fue el mismo Dios el que cerró la puerta y nadie más pudo entrar. Mateo 7:13 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Sabemos que en nuestro tiempo Dios es el que indica el fin. Dios es el que sabe, y dice su palabra que es el único que sabe el día y la hora. Es como cuando esta puerta es como cuando nosotros salimos en la mañana sin desayunar, sin tiempo para hacerlo, y nos paramos en una calle y de un lado izquierdo venden ensaladas, jugos naturales, yogur, pero al otro lado venden pasteles, gaseosa, buñuelos, papas rellenas, jugos artificiales. Tenemos las dos opciones, ¿cierto? Y parece que la de la derecha tiene más opciones, es más sabrosa, más rica, más fácil. Quizás a veces es más barato consumir este tipo de alimentos, nos llama más la atención, pero nos hace daño. Y nosotros todos los días debemos tener este tipo de decisiones, ¿cierto? Que lo que hablamos, que las relaciones que tenemos, que los que nos metemos, pueda ser por esta puerta que nos indica su palabra, que debemos entrar por la puerta estrecha, que es la que lleva a la vida eterna. Deuteronomio 30:15. Yo quiero que usted escuche este versículo y lo repita en su mente y en su corazón. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. La decisión es nuestra. Si lo que escuchamos de su palabra entró por un oído y salió por el otro, nuestra vida no fue acorde a lo que dice su palabra, recordamos que Dios juzga de acuerdo a lo que sabemos, a lo que nosotros aprendemos día a día. Así el único medio de salvación para evitar terminar muerto o en condenación eterna es a través de Cristo, como él dice en Juan, que él es el camino, la verdad y la vida. También vemos que el arca tiene 3 pisos, al igual que Dios está formado de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El arca flota, el arca sin importar lo duro que esté, todo afuera se encuentra bien y sobre los problemas. El agua era un buen problema, sobre todo si no sabemos nadar, ¿cierto? Cristo es el arca y es la roca firme, y el que está en Cristo vive con más tranquilidad. No es que no va a llover, no es que no vamos a tener problemas, es que vivimos con más tranquilidad. Segunda de Corintios 4:8 dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados,
perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. La vida está plagada de tormentas y Dios le dijo a Noé cómo evadir esa tormenta. Lo mismo a nosotros. Él nos advierte de dónde tenemos que estar y qué hacer en el momento que venga ese diluvio. También esta arca tenía una ventana. El arca fue construida con una ventana apuntando hacia el cielo. Y esto me hace a mí asemejarlo, y que Dios lo hace con la intención de recordarnos hacia dónde tenemos que mirar cuando estemos en problemas, ya que el auxilio, usted sabe, que viene de nuestro Padre que está en los cielos. En el Salmo 121 dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. Diga, el que cuida mi casa, el que cuida mi familia. El arca fue cubierta con brea para que no le entrara el agua. Así nuestro ser es cubierto con la sangre de Cristo que nos hace justificados. Hubo un sacrificio final, y es cuando Noé salió del arca, levantó un altar y realizó sacrificios derramando sangre. Génesis 8:20 dice: luego Noé construyó un altar y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Al igual que Jesús se entregó como un sacrificio vivo a Dios y en la cruz padeció por nosotros y llevó nuestros pecados con su sangre, fuimos limpiados, al igual que este sacrificio de animales puros y aves puras que Noé ofreció. Para terminar, ¿dónde están los problemas? Después de que subieron los animales al arca y empezó el diluvio, al principio quizás todos estuvieron emocionados, somos los salvos, somos los escogidos y estaban contentos, pero se sabe que poco a poco empiezan las fricciones, empiezan los problemas porque la convivencia no es fácil. Empieza de pronto el león a oler mal, los puerquitos, los elefantes querían más espacio, los pericos no dejaban de hablar, estaba todo oscuro. En el arca, dentro del arca, existían problemas, pero hay que ver que los inconvenientes dentro de este enorme barco de sobrevivientes, la mayoría de animales, fueron mínimos comparados con las dificultades a las que se enfrentaban las personas por estar fuera de esta arca. Asimismo, muchas veces nosotros como cristianos nos quejamos de los conflictos internos que vivimos en nuestra casa, en nuestra iglesia, sin fijarnos que estando fuera de Cristo nos enfrentamos a un problema mucho mayor que cualquiera de los problemas que estamos pasando. Nos enfrentaríamos a la muerte eterna, al lago de fuego, al lugar de lloro y crujir, a un sufrimiento eterno. Así como Noé, que creyó lo que Dios le dijo que hiciera para salvarse, que hizo de acuerdo a los planes divinos, que no se fijó en las críticas de los demás y al final se salvó del tremendo juicio. Asimismo debemos ser nosotros y creer en Jesús, seguir los planos dados por Dios para obtener la salvación, aguantar las críticas de los que no creen que viene un juicio final. Y como Noé, también nosotros entraremos en el arca, que es Cristo, que es su reino, y no nos hundiremos en los problemas y saldremos victoriosos del juicio que vendrá sobre la tierra y obtendremos la salvación y la vida eterna. Génesis 8:13, para terminar, dice: Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa, tus nueras, saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado, todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen
la tierra. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa, sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Es probable que no sepamos con toda claridad lo que Dios hará con nosotros, pero es nuestra responsabilidad construir por fe lo que Él ponga en nuestro corazón. Dios le dio la estrategia a Noé y una sabiduría especial para construir el arca, y lo hizo porque eso daría resultados. Tal vez se burlen de nosotros, tal vez nos desanimen, nos hagan sentir que tener fe en Dios es algo inútil. Eso también le sucedió a Noé. Tomar las medidas necesarias para que no nos deje el barco que nos lleva al cielo es necesario. Todos estamos en el mismo barco, por eso ayudar a otros a que se suban es parte de nuestro propósito. Debemos prepararnos para lo inesperado, enfermedades, problemas, accidentes, aún la muerte. Mientras Noé construía, no estaba lloviendo. Nunca es tarde para hacerle frente al Señor y sus demandas. Recuerde que Noé tenía 600 años. No prestar atención a las críticas de personas que no creen y quieren desanimarnos. Construir el futuro y el de nuestra familia en un terreno firme sobre la roca. El orgullo no me sirve de nada cuando necesito de otros. El rey de la selva, que era el león, le tocó depender de Noé. Nosotros a veces nos creemos mucho cuando en realidad somos nada sin el Señor. El arca y Noé tuvieron que esperar flotando varios días esperando respuesta de Dios. Nosotros también debemos estar reposadamente para esperar su respuesta. Por fuerte que sea la tormenta, si estamos con Dios al final siempre veremos un arco iris. La única manera de soportar el olor del arca es ver los problemas que habían afuera. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, la creemos, sabemos que es la verdad. Gracias por enseñarnos. Hoy creemos en ti, así como en el tiempo de Noé creemos, Señor, en un juicio. Creemos que tú vienes, Señor, a disciplinar a tu pueblo. Hoy queremos entrar en esa disciplina porque sabemos que tú, al que amas, disciplinas como un padre al hijo que quiere, Señor. Yo bendigo a los que escuchan esta palabra. Te pido que quede en sus corazones, en sus almas, en sus mentes, y que no solo seamos oidores, sino hacedores de ellas. Yo te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.